Miércoles 29 de enero, Off the Record, edición número 73. Ya saben, aquí en radiovalencia.es y en los dispositivos móviles, en Radio Valencia, en la radio que se escucha y que se ve. Arrancamos ya Off the Record. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Radio Valencia, Deportes. Off the Record. Off the Record. Dirige Chimo Masmano. Mano. Off the Record. Las 9:05, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un Off the Record en el que vamos a ocuparnos una parte de lo social, porque la actualidad social del Valencia sigue dando noticias. En este caso, el movimiento que ha dado hoy el feliz paso, porque esto yo creo que acaba en el consenso que todos esperábamos, el paso que ha dado hoy Bankia. De eso nos ocuparemos un trocito, pero vamos a hablar mucho de deporte, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de nombres propios, de Sergio Canales, con una última hora que nos va a contar ahora Carlos Martínez, de Elder Postiga, que se marcha al Lazio, un jugador que ha dejado aquí pues bastantes más penas que glorias y muy pocos goles, si no recuerdo mal creo que son 4 y poco más. Se marcha al Lazio con una opción de compra y veremos lo que ocurre el próximo verano. Era uno de los jugadores que con el que pretendían reforzar el ataque del Valencia tras la salida de Valdez y sobre todo la de Roberto Soldado este pasado verano. Y vamos a hablar de otro, de Jeremy Mathieu, que ha vuelto a hablar hoy y por tanto ha vuelto a subir el pan. Como les decía, en el plano social del movimiento de Bankia, esperamos la respuesta del banco a la propuesta presentada y anunciada ayer por Aurelio Martínez, la creación de esa gestora compuesta por la Fundación, el Valencia y Bankia, es decir, por KPMG representando a Bankia, por Pricewaterhouse representando a la Fundación y al Valencia, y a los dos técnicos que proponían en esa gestora, un técnico supervisando, por así decirlo, por parte del Valencia y otro por parte de la Fundación. Luz verde, nunca mejor dicho, la que ha dado esta mañana Bankia a esa idea de Aurelio Martínez. Y como ocurriera hace casi 2 semanas, hubo un comunicado en el que decían que los 4 iban de la mano, también invitando a la Consellería y a la Generalitat Valenciana después de una reunión que tuvo lugar el viernes 17 en Madrid. Pues ahora vuelven a ir todos de la mano con ese cambio de planes presentado ayer por Aurelio Martínez y hoy se ha confirmado pues que ya estaba también arreglado con el propio consejero Moragues, como dijo Aurelio Martínez, y también con el banco, que ve bien que sea la Fundación la que lidere este proceso de venta, porque lo que quería el banco es vender, había alguna reticencia de la Fundación y del club, y ahora ya, insisto, y que me valga el juego de palabras, luz verde a la venta, liderada por la Fundación y otorgada esa luz verde por Bankia. En el Levante, a las 10, arranca en el Camp Nou el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey, tras el 1-4 que le endosó el Barça al equipo granota hace una semana en Orriols, pues casi partido de trámite y en el que podremos ver, al menos en la convocatoria están algunos de los jóvenes jugadores que se van a llevar un premio, que es disputar un partido de vuelta de los cuartos de final de un prestigioso torneo como el de la Copa del Rey y tener minutos en uno de los mejores campos del mundo, o de los que más arraigo tiene, que es el Camp Nou. Y hablaremos en el Levante de Víctor Casadesús, el nombre, el jugador que quiere el Levante para reforzar su delantera, es el que quiere Caparrós, que lo conoce y muy bien. Víctor Casadesús parece que está loco por la música, por venir aquí al Levante, así se lo ha manifestado al que fuera su entrenador hasta hace unos meses, la temporada pasada, y luego José Manuel Alemán nos contará el minuto de juego y resultado, además de en el carrusel deportivo del partido que se va a arrancar a las 10 de la noche, el Camp Nou, el minuto de juego y resultado de la operación Levante Víctor Casadesús.
Y un resultado, el minuto de juego ya no importa porque el partido ha terminado hace aproximadamente media hora. Un resultado que no nos gusta y nada es 82-77, es decir, el resultado con el que ha terminado el partido de la cuarta jornada de las 32 de la Eurocup, en el que el Valencia Basket ha perdido esta tarde en Polonia contra el Zielona Góra. La cenicienta del grupo, el colista de este grupo del Valencia Basket, que le complica la vida al equipo de Velimir Perasovic. Ahora mismo quedan 2 jornadas para que concluya las 32 y si quiere clasificarse y pasar esta ronda al Valencia Basket, pues tendrá que ganar los 2 partidos que le restan. Luego lo hablamos también con Carlos Martínez. Las 9:09, les acabamos de presentar los contenidos que tenemos. Estos son nuestros platos, vamos a empezar a degustarlos. Después de esta pausa seguimos en Off the Record, ya saben, nuestra cita diaria a través de radiovalencia.es, de los dispositivos móviles, que está en juego un partido también pues muy reñido, por así decirlo, y en el que había mucho en juego de la Copa del Rey, que está en el minuto 7 de la segunda parte. Hablamos del Athletic Club de Bilbao 1, gol de Aritz Aduriz, Atlético de Madrid 0. Ahora mismo igualada la eliminatoria, pero pese a que está ese partido, ustedes lo pueden seguir en Carrusel Deportivo, pero nosotros no fallamos a nuestra cita diaria en esta edición número 73 del Off the Record, que les acabamos de presentar y en el que nos metemos de lleno ya. El próximo viernes 7 de febrero, edición especial de Carrusel Deportivo Valenciano. Pau Rivas para Justin Duelman. Justin, 4 metros. Esa la ha metido. Increíble. La madre de Hueta. Nos vamos a Málaga para contarte en directo la fase final de la Copa del Rey de baloncesto. Partidazo en el Martín Carpena para debutar en cuartos de final. Valencia Basket, Laboral Cucha. Con la narración de Fran Guaita y el análisis de Elisa Aguilar, Ángel Fernández y Manolo Real. Dirige Carlos Martínez. En el 1179 de Onda Media, radiovalencia.es y dispositivos móviles. Carrusel Deportivo Valenciano Basket, la banda sonora del deporte. El fuego que apagó la intensa luz de las miradas. Polvo en mi generación. Como nos gusta escuchar a Mal Sujeto con ellos, a las 9:12 vamos ya con los nombres propios. Mal Sujeto es uno de los mejores grupos que hay en España. Gol de Raúl García, por cierto. Se le ponen las cosas cuesta arriba al Athletic de Bilbao, con el gol que empata el partido y pone por delante en la eliminatoria al Atlético de Madrid. Y cae la lluvia como suele en Bilbao, en el nuevo San Mamés. Como digo, Mal Sujeto es un grupo de Buñol y te lo recomiendo, Carlos. El pasado sábado reventaron la Sala Loco aquí en Valencia. Okay. Vamos con los nombres propios del Valencia. Sergio Canales, te toca. Carlos, que tienes además una última hora y que me parece que cambia los planes de lo que veníamos hablando en las últimas horas y sobre todo cambia los planes de una persona, que es Francisco Joaquín Pérez Rufete. Totalmente. Sergio Canales ha tomado la decisión. En esto del fútbol y con un mercado abierto nunca se puede dar, y a mí no me gusta hacerlo, las cosas al 100%. Pero Sergio Canales ha tomado la decisión de quedarse en el Valencia, independientemente de lo que el Valencia esté moviendo para su traspaso en los últimos días. Aunque Canales, al principio de este mercado, en cuanto llegó Pizzi, dada su ausencia en la convocatoria en el primer partido contra el Levante, y dado que no estaba en el último entrenamiento antes del partido contra el Atlético de Madrid de Copa, el segundo de Pizzi, en el teórico equipo titular, en el que no estaba tampoco Jonas porque iba a estar sancionado en ese partido contra el Atlético, y sí estaba Mitchell en la posición de media punta por delante de él, en ese momento adoptó la decisión de trasladarle al club su intención de abandonar el Valencia en el mercado de invierno. Eso fue al principio del mercado. Ahora ha tomado la decisión de quedarse definitivamente en el club y luchar por ganarse un sitio de titular de aquí a final de temporada. Digo, independientemente de los movimientos que el Valencia últimamente está haciendo en pos de su traspaso. Ya contamos en su día que el Valencia se negaba a permitir una cesión del futbolista y que tan solo aceptaría un traspaso
e incluso en las condiciones parecidas a las cantidades económicas en las que lo fichó del Real Madrid, en torno a los 8,5 millones de euros, aunque esas condiciones habían bajado, disminuido por parte de Rufete en las últimas horas y se había abaratado ese posible precio de salida del futbolista, e incluso estaba el Valencia hablando con la Real Sociedad, que era uno de los dos equipos junto al Villarreal que se había interesado por el fichaje, que no cesión, fichaje de Canales. El jugador cántabro ha adoptado esa decisión de quedarse en el Valencia y no moverse del club en este mercado de invierno, y por lo menos seguir aquí hasta final de temporada luchando por ganarse un sitio en el equipo titular que ahora mismo no tiene. Pues me parece una decisión lógica y correcta, porque es uno de los jugadores, creo que todos estamos de acuerdo en que es uno de los jugadores que más fútbol tiene, que más puede aportar, pese a que llegue Vargas y pueda ocupar la posición de media punta o pueda jugar por la izquierda, por la derecha o solamente en punta, ya veremos. Yo creo que va a ser competencia para Canales, si se ficha a otro delantero todavía mucho más, pero Canales tiene sitio en este Valencia. No entendí el calentón en su momento cuando a las primeras de cambio y nada más llegar Pizzi, él decidió, creo que fue después de verse que no estaba en un partido. Después de estar fuera de la convocatoria en el partido contra el Levante y en el ensayo previo al partido del Atlético de Madrid, verse fuera del equipo titular cuando Jonas estaba sancionado para ese partido y Pizzi puso a Mitchell como media punta por delante de él. Sí que entró en la convocatoria, jugó en ese partido contra el Atlético de Madrid los últimos minutos, de hecho hizo un tiro precioso en parábola que sacó Courtois prácticamente a la altura de la escuadra, pero cuando se vio que tenía no solo a Jonas, sino también a Mitchell por delante en el equipo, es cuando tomó la decisión de plantearle al Valencia la salida cedido. Era su intención en principio en el mercado. Insisto, me pareció precipitado. Eran 2 partidos los que llevaba aquí Juan Antonio Pizzi, que solamente lleva 10 o 12 días trabajando y no le conocía. Otra cosa es que estuviese caliente por el principio de la era Jukic, porque al final de la era Jukic Sergio Canales se hizo con un sitio. También estuvo y dándole vueltas muy seriamente, incluso hablándolo con el propio Jukic en su momento, planteándose esa posibilidad. Y son Valencia... dos prontos, podemos decir, que ha tenido Canales, pero bueno, la noticia de hoy, de ahora mismo, y la que estamos contando, es que él ha tomado la decisión de quedarse en el Valencia. Quedan 2 días para que se cierre el mercado. ¿Que cambie de opinión? Lo dudo mucho, pero insisto, no me gusta nunca dar nada por 100% seguro, pero su decisión firme a día de hoy es que, pese a lo que esté moviendo el Valencia, él se queda. El Valencia... Podrían haber llegado a un acuerdo los equipos y que le presionen, ¿no? Si le interesa mucho al Valencia, por ejemplo, si pagaran 5 millones de euros por él y que al Valencia quisiera que se marchara, le pueden intentar presionar. Y quedan 2 días. Pero si el jugador lo tiene decidido, que no se quiere marchar, según también quien fuera el equipo, ¿no? Sí, hombre, si vinieran con 5 millones a por él, me extrañaría que no hubiesen hablado antes. Hablábamos de equipos como la Real Sociedad, el Villarreal. Supongo que no con la Real Sociedad seducirá. Su representante ha hablado, y con el Villarreal también ha hablado hace ya unos días. Y no le convendría salir, porque había una situación similar, la vivimos el pasado verano, cuando al Valencia le convenía una oferta que presentaban por un futbolista, que era Pablo Piatti. No quiso ir a Ucrania, no quiso ir a Francia, ni al Metalist, ni al Rennes. Y no fue. Y se quedó aquí el Valencia y no se ha quedado vendiendo Coca-Colas. Ni se rebajó el sueldo 1 millón de euros. Ni se rebajó el sueldo. Ahora mismo es uno de los titulares o de los jugadores que más cuenta para Pizzi, Pablo Piatti, y sigue cobrando lo que firmó en el verano de 2011, que es cuando llegó al Valencia. Esto rompe un poco los esquemas a Pizzi, porque necesitaban cash, hoy lo contábamos, para reforzar al equipo. Ahora mismo se piensa en reforzar la delantera, y más tras la salida de Elder Postiga, e incluso también habría que ver la posibilidad de reforzar, si se pusiera a tiro, algún central, el centro de la zaga. Esto rompe los esquemas, porque a ver por quién pueden sacar ahora dinero, a no ser que llegue una oferta como llegó por Banega, que no sedujo del todo al Valencia, o por otro futbolista, porque Canales, que era uno de los que podían sacar dinero, ahora mismo se cierra esa puerta. La que Rufete contemplaba esta mañana era solo, porque estaba hablando en ese sentido con la Real Sociedad, la de Sergio Canales, la del traspaso de Sergio Canales, porque el Valencia necesitaba cash urgente, inmediato, para hacer algún fichaje de los que pretende hacer todavía Rufete. La primera condición, la de que saliesen antes de entrar, está a punto de producirse, aunque todavía no se ha hecho oficial, por lo menos que yo haya visto, la cesión de Elder Postiga a la Lazio.
y a partir de ahí el Valencia, o esta mañana su intención era la de hacer cash inmediatamente, de forma urgente, para acometer alguna de las operaciones que desconocemos tiene Rufete entre manos antes de que lleguemos al viernes por la noche. A ver si coincide, Carlos, la información que tengo yo con la que tienes tú, que estás más en el mercado. La única manera de que el Valencia intente traer a Osvaldo es si entra dinero. Si entra dinero de un traspaso. O sea, si solamente se produce la cesión de Postiga, no va a acometer o intentar el Valencia traer a Osvaldo, porque 6 meses le cuesta 2,5 millones de euros brutos. Y en segundo lugar, el Valencia ha hecho una gestión para pedir cedido a Otamendi y al Oporto, y el Oporto ha pedido 1 millón de euros por la cesión de 6 meses más la ficha, y el Valencia lo ha descartado. Lo de Otamendi, lo tengo que decir que lo escuché ayer en el compañero Alberto Santamaría, que comentaba la opción de Otamendi. Yo no sé. Sí, han hecho la llamada y el Oporto ha pedido, es confirmado. Alberto Santamaría, si ya es gol, ayer comentó lo de Otamendi. Esa llamada que tú has contrastado se produjo. Sí, y el Oporto quiere 1 millón de euros por la cesión del jugador y el Valencia lo ha descartado. La de Osvaldo, tal cual. Osvaldo tiene una ficha ahora mismo inaccesible para el Valencia. 2.300.000 netos al año. Y por esos motivos es lo que comentaba. El Valencia esta mañana, Rufete necesitaba hacer cash urgente para acometer operaciones que le van a costar dinero, como esas posibles tanto de Osvaldo como de Otamendi. Si se le cierra la puerta de Canales, no sé yo si se va a poder abrir a 2 días vista del cierre del mercado otra puerta con la que ingresar algo de dinero y acometer esas operaciones. Lo veo casi imposible, salvo que se mueva algo por Banega de forma celérica. Claro. 8 millones tenían de la Gasly. Yo he tenido la oportunidad de hablar esta mañana con el director deportivo de la Juventus y me ha dicho que era una de las opciones que estaban manejando, la incorporación de Osvaldo, que de momento dependían todavía de la salida de alguno de los futbolistas, porque estaba bastante próxima a la salida de alguno de los jugadores de ataque de la Juventus, y si eso se producía, sí que me ha reconocido que Osvaldo era uno de los jugadores que ellos estaban manejando para su incorporación. No me quería confirmar si finalmente iban a cometer el fichaje de Osvaldo o no, pero sí me ha reconocido que era uno de los jugadores que la Juventus estaba trabajando para, si se producía una salida de un jugador de ataque de la Juventus, incorporar a Osvaldo en calidad de cedido. Por lo tanto, la Juventus, lógicamente, en el aspecto económico le gana la mano fácilmente al Valencia. Le hemos contado en los últimos días cuál era la idea que tenían el Valencia y la que se maneja. Para que entren tienen que salir. Acabó saliendo Pavón, aunque ya estaba firmado Vargas, pero daban por hecho que iba a salir Pavón, por tanto ya está hecho un trueque, un cambio. Y para la delantera ha salido uno ya, lo hemos contado, se marcha el Lazio Elder Postiga, que como decía al principio ha pasado con bastante más pena que gloria en el Valencia, ha marcado 4 goles, 3 los marcó al principio de temporada. Luego estuvo 4 meses sin marcar un gol y se lo hizo al Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey. Son 4 goles además pero que no han valido para absolutamente nada. Te estabas diciendo, le dio esperanza, pero luego cayó eliminado, no valió para nada. Y los goles en Liga fueron 1 contra el Betis, se palmó, y 2 contra el Barça, que también se palmó en 2 jornadas consecutivas. Déjame que te corrija, 1 contra el Español, perdón, que se palmó, sí. Y los 2 goles, un golazo, por cierto, el que le marca... Los dos, uno de cabeza y el otro una semitijera al Barcelona, pero que no sirve de nada porque gana 2-3 el equipo del Tata Martino. Así que el del Postiga se marcha, cedido hasta final de temporada al equipo romano, que se guarda una opción de compra que está estipulada en 3,5 millones. Si la Lazio a final de temporada pagara esos 3,5 millones, el Valencia recuperaría la inversión que realizó en él, que desembolsó en él, en el Real Zaragoza este pasado verano. Uno de los que estaba llamado a ser jugador referencia y jugador gol del Valencia, que se ha marchado con 4. Marcó 14 la temporada pasada y era un suficiente bagaje como para llegar a un grande como el Valencia, en el que se quedaba la delantera desierta, primero sin Valdez y luego sin Roberto Soldado, e incorporando a Paco Alcácer, que venía de jugar de cedido en el Getafe, y ahora mismo se queda como único 9 Paco Alcácer. Eso sí, en el Valencia, después de la salida de Postiga, nos dicen que van a intentar echar el resto y ven muy difícil que no acabe llegando un delantero antes, en las próximas 48 horas, es decir, hasta el viernes a las 11:59 cuando se cierre el mercado. Mientras no llega ese delantero y ya está así aquí entrenando toda la semana Vargas y Postiga está fuera y Pavón está fuera, aún así el delantero centro en el teórico equipo titular que ha ensayado Pizzi esta mañana para enfrentarse al Barça es Jonas.
no es Alcácer. Bueno, había una mezcla de equipos, la defensa yo creo que puede ser titular en un lado y el centro del campo y el ataque en otro, pero ese ataque era Jonas de referencia ofensiva, Fegulí en un lado y Piatti en otro. Bastante creíble que esa fuera la línea de ataque del Valencia contra el Barça, porque a Vargas no lo está utilizando de delantero, centro, como ayer pensaba Fegulí, que no quiere que le quite el puesto, sino como jugador en banda. El ataque del otro equipo era Alcácer de delantero y en las bandas Fede y Vargas. Hemos hablado de nombres propios que son del Valencia, de este mercado de invierno, o relacionados, o que podrían guardar alguna relación con el Valencia. Hemos hablado de Sergio Canales, de Elder Postiga. Uno se queda, el otro se marcha. Al menos Canales quiere quedarse, y así lo ha garantizado y lo acaba de contar Carlos Martínez. Y hablábamos de Osvaldo, de Otamendi, posibles refuerzos por los que ha preguntado la dirección deportiva del Valencia. Uno para la delantera y otro para la defensa. Y otro de los que está, y para mí es de lo poco que se salva, junto con Alves, Jonas y por momentos también Juan Bernat, es Jeremy Mathieu, el auténtico jefe de la defensa del Valencia, Carlos, que ha pasado hoy por la sala de prensa y por tanto nos podemos frotar las manos. Al principio era un rollo, porque Jeremy Mathieu en los primeros años, como no hablaba castellano, siempre tenía al lado un traductor, decía pocas cosas, no se fiaba mucho y no daba titulares. Pero desde que se ha soltado en el castellano, con el castellano, cada rueda de prensa, desde el día de las escaleras, el día que dijo que se quería marchar como no jugara porque se había visto con el peto de suplente a las primeras de cambio con Jukic, y hoy ha vuelto a hablar y por tanto, Carlos, como tú ya advertías esta mañana en el grupo WhatsApp, subí al pan. Y además no he sacado un corte en el que se le pregunta por Bezo. Y dice, respecto a lo que decías de lo de que al principio no hablaba, dice sobre Bezo, no, está muy bien, se está integrando muy bien, está aportando en los entrenamientos, se le ve que tiene cosas, el problema suyo es que no habla. Lo dice Mathieu en un corte de esta mañana, no lo he sacado, pero es súper curioso. Que me deje Frank Guaita, pero li diu el mort al degollat. Sí, correcto. Ya correcto. que no está aquí nuestro experto en valenciano, que es Fran, ese dicho yo creo que se lo diga Mathieu a Bezo, que estuvo aquí 3 años por lo menos Mathieu, que no hablaba con nadie, y ahora pues mira, ha detectado ese fallo, quizá el único fallo que ha detectado en Bezo. Pero como dices, desde que habla español bien, fluido, dice cosas interesantes como las que ha dejado esta mañana. En primer lugar, se refiere así a la temporada que está atravesando el Valencia, preguntado por las opciones que tiene el equipo todavía de alcanzar una quimera, la Champions, y un objetivo también bastante complicado, la Europa League. Para mí, este año es un año de transición y vamos a intentar de ir arriba el más posible y espero que el año que viene está mejor que este año. Es curioso, porque estaba entrando ahora en la web del Valencia para ver si hacían oficial lo de Postiga. Es curioso, en este corte que acabamos de escuchar, cómo titula la web del Valencia. Claro, ellos tienen que hacerlo así. El corte dice, esta es una temporada de transición, pero vamos a intentar llegar lo más arriba posible. El titular de la web del Valencia es Mathieu, vamos a intentar llegar lo más arriba posible esta temporada. Tienen que hacerlo hay que así, adaptar claro. el discurso a los intereses de cada uno. Y preguntado sobre el mercado de invierno, las posibilidades que hay de salida o de entrada de jugadores todavía a 2 días para que se cierre, se le preguntaba si ve a todos sus compañeros completamente centrados en el partido del sábado contra el Barça en el Camp Nou, y dejaba esta otra perla. Creo que los jugadores que se quedan en el Valencia tienen mucha concentración y está preparado para el partido del sábado, y los jugadores que quieren salir, es verdad, son un poco menos dentro del grupo y tiene la cabeza en otro sitio, sí. Así que tiene compañeros que tienen la cabeza en otro sitio. Esta temporada es de transición. Él la tiene aquí, por lo que parece. Ahora sí. La tuvo fuera, pero la tiene aquí. Y respecto también, otro corte destacado, respecto a la forma de jugar de Juan Antonio Pizzi, le preguntábamos si es perjudicial para los centrales el hecho de que muchas veces en las jugadas de ataque los 2 laterales suben a la vez y se quedan tan solo los 2 centrales ante la posibilidad de una contra del equipo rival en un 2-2, como pasó en varias jugadas en el partido contra el Español. También interesante la reflexión de Mathieu.
Bueno, hay veces sí, es más difícil, pero hay que también querer hacer un medio centro y hay que tener mucho concentración y bueno, este partido contra el Español es verdad que en mi parte fue un poquito más difícil porque hay veces uno contra uno no sabe qué va a pasar y es verdad que atrás no hay nadie más. Pero yo prefiero este equipo a que el Valencia atacar, intentar de marcar goles y bueno, hay veces es más fácil también de defender. Es que, claro, él ha sido lateral de los que atacaba. Recordemos que aquí cuando se le achacaba a Unai Emery que dejaba desguarnecida la defensa porque siempre buscaba el ataque e irse a por el gol suyo antes que defender, y por eso veíamos partidos de 3-3, de 4-4, como aquel que vimos en Bremen. Y ahora mismo él lo ve también desde el punto de vista de defensa. Critica que le dejen de vez en cuando vendido, no ha utilizado esa palabra, pero se puede sobreentender perfectamente, e igual que criticó y que reconoció su compañero de defensa después del partido contra el Español. Recordemos que Ricardo Costa también se quejó a su manera, sin reconocer errores, es lo habitual. Propios. También, propios, claro. También se quejó del planteamiento y por qué se quedaban tan vendidos en ese mano a mano, tanto Córdoba y Sergio García como con Mathieu y el propio Ricardo Costa. Y él añadía, Ricardo Costa, es que también, quitándose sus pulgas y pasándoselas a otros, perdemos muchos balones en el centro del campo. Eso ya lo dijo aquí en el Ser Deportivos en la era Jukic, que había que soltar antes el balón, que había que hacer un juego más directo, quizá por banda o abusando al pelotazo, llegó a decir aquí en el Ser Deportivos, y sobarla menos en el centro del campo porque se perdían muchos balones y entonces dejaban al equipo, pues lo dejaban sin ninguna defensa, lo dejaban en bragas, vamos. Y así lo reconoció Ricardo Costa y hoy también Jeremy Mathieu. A ver si ha tomado nota Pichi o si es lo que vamos a ver a partir de ahora de Juan Antonio Pichi, que es lo que nos vendía en alemán cuando llegó aquí el técnico hispano-argentino, que era muy ofensivo y que recordaba mucho a Unai Emery eso, en que le gustaba que subieran los laterales y tenía muchos descuidos defensivos porque quería marcar un gol. Está jugando como jugaba en San Lorenzo, ni más ni menos. O sea, no está haciendo nada distinto que no haya hecho antes en su etapa en Argentina. O sea, el Valencia que vemos sobre el césped es el Valencia con el que él ha trabajado durante varios años en otros clubes en Argentina y en Chile. O sea que tiene clara cuál es su filosofía de fútbol, tiene claro cuáles son los jugadores que tiene que utilizar para desempeñar las funciones de ataque fundamentalmente y sobre todo para tener la atención necesaria en ese mano a mano, como decía Mathieu, que se produce con los centrales, pero esta es la forma que interpreta Pichi el fútbol y cómo cree que su equipo puede llegar más veces a la portería contraria y de hecho se produce. Este equipo genera mucho más peligro, es mucho más ofensivo, genera muchas más ocasiones que el que yo veía con Jukic. Otra cosa es que tenga jugadores que definan, que acierten, que den un último pase y que evidentemente hay un déficit importante en la calidad y luego yo creo que sobre todo en la interpretación que hace el futbolista y en la ambición que se demuestra en esta plantilla con palabras como las que hoy ha dicho Matías. A mí me parece gravísimo lo que ha dicho uno de los jugadores. Pasa desapercibido porque aquí hay un incendio tan gordo en Valencia que parece que Matías hoy no ha dicho nada. Pero es que lo que ha dicho es, ¿para qué viene aquí Vargas? Si total, si da igual. Si no aspiramos a mucho más que quedar el 8 o el 10 o el 9. Hombre, pues, desapercibido no ha pasado, lo hemos puesto en ese deportivo, lo estamos poniendo en Off the Record, le estamos dando bombo sí, a que pero Matías haya dicho que es una temporada de transición. Sí, pero verás como mañana nadie abre la portada de los periódicos con las declaraciones de Jeremy Mathieu. Yo solo digo una cosa, de transición, cuidado con eso, porque yo hablaba con amigos después del partido contra el Español el sábado por la noche y me decían, tengo ganas de que acabe la temporada, para mí que termine ya, visto con el hastío que provoca el tema social y el deportivo, viendo a lo que aspira el Valencia, pero mucho cuidado con dejarse llevar. Porque aquí hemos vivido situaciones como los de la temporada 2007-2008, lo de dejarnos llevar y pensar en el año que viene. Cuidado porque hay equipos que vienen apretando de atrás y la zona y la distancia con el descenso poco a poco se irá reduciendo. Ahora son 6 puntos, esperemos que no haya ningún susto si los jugadores se dejan con actitudes como la de temporada de transición. No le he escuchado todavía ni a Oriol Romeu ni a Parejo decir nada de los centrales. Y los centrales son unos malos compañeros hablando de los medios centros. Muy malos compañeros. Y no le he escuchado todavía a Oriol
ni a Parejo, que podían haberle pegado un buen pescozón público a cualquiera de sus dos compañeros y tienen más categoría que Ricardo Costa y que Matías. Y recordemos, Sí, es uno es capitán y el otro estará entre los capitanes, y si no, es de los más veteranos que hay en la plantilla junto con Ever Banega, que es Jeremy Mathieu. Sí. Así que así no creo que den mucho ejemplo. Respecto a lo dicho por Mathieu en la temporada de transición, coincido contigo, creo que la mayoría del valencianismo está deseando que esto acabe cuanto antes y firmaría que termine en una posición mediana en la tabla sin sufrir agobios que pueden entrar si la distancia, que ahora son 6 puntos, se reduce en las próximas jornadas, que ahora hay que visitar el Camp Nou y se puede perfectamente reducir esa diferencia con el descenso después de este fin de semana. Se puede ampliar, ¿por qué no? El Valencia puede dar la campanada. Ya, pero eso, Carlos, que se lo acomode quien quiera, porque esa canción que ya va a empezar a sonar para ser el número 1 de los 40 de las 40 principales de excusas, eso que se lo acomode quien quiera, porque la venta del Valencia va por una autopista. Claro. Y la temporada deportiva del Valencia y la planificación deportiva del Valencia y de los centrales va por otra. No, completamente. Y en este momento es un fracaso sonado y rotundo donde está el Valencia clasificado. El Valencia de Amadeo Salvo, de Braulio Vázquez, de Miroslav Jukic, por orden, ¿no? Y de Juan Antonio Pizzi y de Rufete. O sea, el Valencia está a 6 puntos de abajo, a 11 del sexto y a 17 del cuarto. Entonces, no empecemos la canción de los 40 principales de las excusas de, no, bueno, esta es una temporada de transición. No, esto no es ninguna temporada de transición. Una cosa es la venta del club y otra cosa es que el Valencia tiene plantilla para mucho más de estar donde está en este momento. Eso por supuesto, pero yo digo que es un fracaso. Aficionado... Es que el fracaso se va a maquillar con lo de la transición. No se va a maquillar. Pero yo digo que el aficionado valencianista ahora mismo está deseando mayoritariamente que termine cuanto antes esta temporada. Porque está viendo que va a ser peor. Claro, sin sufrir, final. Que lo firmarían. No vamos a sufrir este año, quedamos el 12. Yo creo que muchos lo firmarían, porque la Europa está lejísimos. Pero el Valencia se enfrenta a lo desconocido, El Valencia del año que viene no sabemos cuál va a ser. No sabemos qué dueño va a tener, no sabemos si va a aparecer un dueño. Lo que sí sabemos es que no va a ser refinanciado, o al menos eso es lo que ha dicho Bankia. No creo que sea Alemán peor que el de esta temporada, porque teóricamente aquí vendrá un dueño, nuevo dueño. Ojalá. Será un nuevo dueño que habrá metido 200 y muchos, más cerca de 300 probablemente que de 200, y ese señor no podrá, el año que viene ya tendrá que jugar, veremos a ver si Europa League o nada, y no se podrá permitir no hacer un equipo para que a la siguiente el Valencia luche por jugar Champions League. O sea, yo veo difícil que sea peor que esta temporada en la que no hay dinero, no hay solución, no hay nada y el equipo está en Europa League y gracias porque ha tenido que vender a sus mejores futbolistas porque el no estar en la Champions son 30 millones menos. No, lo digo por no dejarse ir porque el que venga, lógicamente, tomará nota de todo. De jugadores que hayan en el césped, de jugadores que quieran quedarse, de jugadores que merezcan quedarse, de un entrenador si es capaz o no es capaz, de un director deportivo si es capaz o no es capaz. O sea, me imagino que aquí todo el mundo se va a tener que examinar cuando aparezca, y ojalá aparezca, ese nuevo dueño que venga con dinero para tratar de inyectar al Valencia y dotarle de una mejor estructura deportiva y con ambiciones mucho más que pelear por lo que está peleando este año, que va a ser desgraciadamente por nada. Pues me la dejáis votando, porque de eso tenemos que hablar, y es una de las exigencias, lo de no descuidar lo deportivo, sino invertir, que se va a encontrar el que intente comprar al Valencia en este nuevo proceso, sí, al fin y al cabo es el proceso que ya había, pero ahora mismo ampliado, y que se amplía hasta el 24 de febrero, cuando tienen que presentar las ofertas vinculantes a la gestora que van a componer KPMG, Pricewaterhouse, un técnico de la Fundación y un técnico del Valencia. Era la petición que ayer realizaba la Fundación, que se la iba a trasladar a Bankia, y esperando el ok del banco. Y han obtenido el ok, supongo que a nivel privado, obviamente, y también a nivel público, porque hoy Bankia emitía un comunicado a través de la agencia EFE en la que se mostraba muy satisfecha de que sea la Fundación quien, como ayer abanderó y dijo el propio Aurelio Martínez, lidere la venta del Valencia. Cito palabras textuales de un portavoz de Bankia a EFE: desde la llegada de los nuevos patronos, Bankia siempre les comunicó que la venta a un inversor suficientemente cualificado y solvente que aportase un proyecto social, deportivo y económico viable era la mejor opción. Así que consideran, y también entrecomillan, una gran noticia la implicación de todas las partes en las negociaciones para vender las acciones del club de fútbol. Así que a partir de ahora vamos a estar muy atentos
si, como pedía Aurelio Martínez, las ofertas que ya tenía KPMG y que reconoció la propia Bankia la semana pasada diciendo que había una siguiente fase y que esperaban las ofertas vinculantes, ayer pidió Aurelio Martínez que esas mismas pasen a esta gestora y que también lleguen las que quieran. Veremos si la de Peter Lim y la de todos los inversores de los que han pregonado tener gente como Fernando, como Sese y todos los que han mostrado su interés en traer un inversor para comprar las acciones y la mayoría accionarial del Valencia, que está en venta oficialmente por la Fundación y por el club, además de por el banco y la Generalitat, desde ayer por la noche, como escucharon Aurelio Martínez. Con esto cerramos el plano social. Nos vamos a Orriols, nos vamos al Camp Nou, porque dentro de 21 minutos arranca ese partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. Es un partido trámite porque es el Camp Nou, no es Lourdes, y por tanto no esperamos muchísimos milagros. Lo que sí sabemos ya es el 11 que va a disponer Joaquín Caparrós. Sí, que con lo que va, que es con muy poquito, porque se ha dejado fuera de la convocatoria a Keylor Navas, a David Navarro, a Barral, a Nabil Elzara, a Sumetra, a Ivancic, a Diop y a Simón, es decir, a 8 de los que en teoría, si no pasa nada extraño, serán seguro titulares el próximo sábado frente al Rayo Vallecano, además de Gomis y Lel, con los que lógicamente no cuenta en absoluto, además de que con el alemán se está negociando la rescisión de su contrato, y con Héctor Rodas, que es el único que se ha quedado fuera por lesión. Se ha llevado a 4 jugadores del filial, aunque Víctor Camarás es a todos los efectos ya un jugador de la primera plantilla, además con Jordi César, Leandro, que es el portero del filial, y Expósito. El 11 inicial va a ser Javi Jiménez en portería, con una línea de 4 o de 5, como se quiere interpretar. Nagore, lateral derecho, Nikos Carampelas, que está suspendido, no podrá jugar el partido del próximo fin de semana, por la izquierda, con Juanfran y Vintra en el eje de la defensa. El Adúa, que jugará en una especie de tercer central o primer hombre que saldrá con pelota controlada cuando el Levante ataque, con Sergio y Camarás en el centro del campo, y luego una línea de 3 con Pedro Ríos por la derecha, Rubén por la izquierda y Ángel como punta de lanza. La buena noticia es que Babá, después de muchas semanas, concretamente desde el pasado 13 de diciembre, que se lesionó frente al Elche, es la primera presencia en una convocatoria, y me imagino que a lo largo del partido, que para eso se le lleva a Caparrós, es para que empiece a tener nuevas sensaciones ya jugando sobre el césped, para ver si puede entrar ya en una convocatoria y estar, si no a tope, por lo menos en un porcentaje bastante elevado a nivel físico, para jugar los minutos que sean necesarios frente al Rayo Vallecano, porque lógicamente con la ausencia de Barral es porque Barral va a ser el delantero titular el próximo fin de semana en Orriols. Apúntate por si la quieres para Carrusel. Recuerdo la época de Topal y Unai Emery, que se lo inventó para un partido contra el Villarreal y contra el Atlético de Madrid, el jugador bisagra. Pues eso es. Es lo que utilizaba. Y ahora tercer mismo central cuando defiendes, es primer centrocampista cuando Carlos? atacas. Era la bisagra Topal, pues ahora vas a quedar de lujo cuando con Manu, Ponseti y compañía digas que el Adúa va a ser el jugador bisagra. Esperemos que esa bisagra se cierre bien cuando ataque el Barça y eso pues le permita mantener la portería a cero. No va a estar Keylor, que es el hombre que lo para todo, sino Javi Jiménez, que es el portero de la Copa. Y no va a estar Víctor Casadesús, aunque a Caparrós le gustaría que estuviese cuanto antes. Sí, yo creo que además, va a poder cumplir el sueño porque tiene toda la pinta. Las últimas informaciones que nos llegan desde el club de mallorquín, desde el Real Club Deportivo Mallorca, son exactamente que Lorenzo Serraferrer vería con buenos ojos el desprenderse de la ficha, de la elevadísima ficha que tiene el jugador todavía allí. El futbolista le queda por percibir, por lo que resta de temporada, aproximadamente casi €500,000. Cobra cerca de €1,000,000 porque todavía viene del contrato, lógicamente, de la primera división. Y al final, viendo las ofertas que el jugador ha desestimado del Rayo, del Elche, del Celta de Vigo, y con la llamada que se ha producido por parte de Joaquín Caparrós, que es donde el Levante ahí ha sabido jugar muy bien sus bazas, llamando el entrenador al jugador para convencerle, para decirle si apretamos nosotros en el contrato que te queremos hacer, no de un año sino de larga duración, estarías dispuesto a aceptar una propuesta del Levante. El jugador le ha dado el ok, por lo tanto esa baza la está jugando ahora mismo el Levante Unión Deportiva, y lo que falta por determinar es saber en qué términos y en qué punto va a acabar firmando Víctor Casadesús con el Levante. Si no hay una propuesta a nivel económico desmesurada y una petición desmesurada por parte del jugador y de su agente hacia el Levante Unión Deportiva, yo creo que seguramente mañana lo que es acuerdo Levante-Mallorca se establecerá, puesto que el Mallorca no va, repito, a pedir nada por el traspaso del jugador, con desprenderse de lo que es la ficha del futbolista, que asciende a €500,000 y quizás a algún porcentaje que le pueda ofrecer el Levante de una
futura e hipotética venta se dará por zanjado el capítulo de la salida y la rescisión del contrato del jugador, y lo que falta ahora por determinar y por atar, y ahí es donde va a estar la pelea, es en saber el número de años. Yo me imagino que será seguro lo que resta de temporada y 2 más, las exigencias del futbolista, y también me imagino que habrá que hablar y mucho de si va a percibir el tope salarial, que más o menos en el Levante está en torno a los 650.000, 700.000 euros brutos por temporada. No olvidemos que tiene un auténtico contratazo, pese a que el Mallorca está como está. Y no tiene prisa, que es algo muy evidente, puesto que sabe que es un jugador que está en el mercado, que es nacional, que tiene 29 años, que tiene el Elche, el Celta, el propio Levante, el Rayo Vallecano, incluso equipos de ligas extranjeras, esperando a que el jugador no firme ya, para poder firmar el 1 de febrero con la carta de libertad y verse evidentemente una prima por ir libre a ese club. Víctor Casadesús es el nombre del que nos habla José Manuel Alemán, que se va a ir a comentar el partido ahora mismo, el Levante-Barça. Lo tiene muy difícil el Levante estar en las semifinales de la Copa del Rey después del 1-4 de la ida, como ya lo tiene prácticamente imposible el Athletic Club de Bilbao después del gol que acaba de marcar Diego Costa. Si había alguna esperanza de hacer una bilbainada en San Mamés y marcar los 2 goles que le hacía falta al equipo de Valverde, pues las acaba de disipar el nuevo delantero de la selección española, Diego Costa, que ha marcado el 1-2. Por tanto, el Atlético, el vigente campeón de la Copa del Rey, estará seguro en las semifinales. Y vamos a ver si está en la siguiente ronda de la Eurocup Carlos Martínez, el Valencia Basket, que se ha complicado la vida innecesariamente esta tarde perdiendo en la cancha del Zielona Góra en Polonia 82-77. Ha perdido por 5, en el último cuarto iba perdiendo por 10 y ha remontado hasta ponerse por delante en el marcador, 1 arriba a falta de 2 minutos, pero al final ha terminado perdiendo por 5 y se complica la vida de cara a la siguiente fase. Aunque se la va a jugar todo en la próxima jornada en la cancha del Telenet Ostende, en Bélgica, porque ya ha terminado el otro partido del grupo y el Unix Kazán ha ganado 69-63 al Ostende. Por lo tanto, la clasificación ahora la encabezan los rusos con 3 victorias y 1 derrota, y empatados con 2-2 están los belgas del Ostende y Valencia Basket. Cierran los polacos del Zielona Góra con una victoria, la de hoy ante el Valencia Basket, y 3 derrotas. En la próxima jornada, evidentemente, se juegan ese segundo puesto que da acceso a los octavos de final entre el Valencia Basket y el Telenet Ostende en Bélgica, después de que se dispute la Copa del Rey, porque entre semana, la próxima, no hay competición, porque ya el jueves arranca la Copa del Rey en Málaga. Si Valencia Basket ganase en Bélgica, se clasificaría para la siguiente fase y se podría jugar el primer puesto del grupo contra el Unix Kazán aquí en la Fonteta, remontándole el Basket Average del partido de la primera vuelta. Bueno, pues confiemos que sea así, con lo aplicados que están en la Liga ACB, donde solamente han perdido 2 partidos contra el Barcelona y el Real Madrid, los jugadores de Perasovic. Hay que ver los sustos y cómo se confían de vez en cuando en la Eurocup, dejándose los deberes para el final. Aquí están un poquito menos aplicados, pero como acaba de decir Carlos, con la clasificación en la mano, toca ganar en Bélgica e incluso pues tendría opciones de ser primero de grupo, con lo que se ha complicado la vida tras la derrota de hoy, jugando y ganándole al Unix Kazán en el último partido del grupo que se jugará aquí en la Fonteta. No hay tiempo, tenemos tiempo para más, pero ya no queremos contar más, ¿no? E invitamos a la gente a que se pase a la FM, al 1179 de la onda media. Allí podrán seguir el carrusel deportivo y sabrán lo que hace el Levante, que juega a las 10 de la noche contra el Barcelona en el Camp Nou, con el 11 que ha relatado Alemán y que ahora mismo se suma al equipo de Carrusel. Carrusel, el larguero, y nosotros volvemos mañana en el Ser Deportivos y, por supuesto, aunque haya también Copa del Rey, volveremos con nuestro Off the Record. Por hoy esto ha sido todo. Muchas gracias por la atención prestada y buena noche. Oh, come on.